Bienvenidos a todos y a todas al tercer seminario por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido que organiza la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas y el medio de comunicación codexverde.cl. Me presento, soy Waldo Lobos, director precisamente de Codex Verde. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecte más gente. Todavía no puedo apreciar cuánta gente está conectada actualmente, pero ahí me va a salir el dato acá. Bueno, para las personas que ya se están conectando, les presento a nuestros expositores de la jornada. Ella es María Verónica Aguirre, ella es gerente general de EDFA Ruido. Nicolás Bastián, presidente del Colegio de Ingenieros en Acústica. Por favor, Nicolás, saludar ahí. Joaquín Argomedo, ingeniero acústico de la empresa Decibel, e Igor Valdebenito, el jefe de la Oficina de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente, y por supuesto siempre nos acompaña Carmen Gloria, directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la UTLA. Yo creo que en honor al tiempo vamos a comenzar con el webinar, Joana, ¿te parece, Carmen Gloria? Sí, comencemos. ¿Sí? Perfecto, y ahí, bueno, ahí se irá conectando la gente. Bueno, como les decía, bienvenidos a todos a la tercera versión de este webinar por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido, fecha que se conmemora justamente hoy. Tenemos con nosotros a grandes expositores, pero antes de comenzar a presentar a cada uno de ellos, le voy a dar el pase a Carmen Gloria González. Ella es directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la Universidad de las Américas. Carmen Gloria, por favor. Gracias, Waldo. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Facultad de Ingeniería y Negocios de nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida a este webinar por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Un especial saludo a Waldo Lobo de Codex Verde, con quien hemos organizado este webinar, a los expositores, Igor Valdebenito, Nicolás Bastián, Joaquín Argomedo y María Verónica Aguirre, quienes nos compartirán su experiencia en gestión de control de ruido, monitoreo, fiscalización y qué ha pasado en esta época de pandemia. Desde ya agradecemos su valiosa participación en este evento. También especiales saludos a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y a la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy. Para mí es un gusto compartir con ustedes la celebración de este día. Esta es una actividad que se desarrolla a nivel mundial con el propósito de promover el cuidado del ambiente acústico y la concientización sobre las molestias y daños que generan los ruidos. Bueno, y además educar sobre las medidas para evitar los daños en la salud integral de las personas. La protección del medio ambiente es un tema que se discute hace décadas y cada vez se hace más urgente. Enfrentamos problemas de emisiones atmosféricas, contaminantes, material particulado, gases, de residuos líquidos, emisiones de gas invernadero, acumulación de residuos, la deforestación indiscriminada y tantos otros temas que tenemos en urgencia en la tabla ambiental. Pero también existe una emisión contaminante denominada el contaminante invisible, que es el ruido. Sabemos que el ruido es una forma más de contaminación que a determinados niveles puede generar problemas en la salud de las personas, estrés, pérdida de audición, afectaciones cardiovasculares, retraso escolar, conducta agresiva, entre otros temas. Al parecer la pandemia ha conllevado algunos impactos ambientales positivos. Lo veremos hoy con los expertos que compartirán con nosotros cómo han ido en las mediciones de ruido en este último tiempo. Ya vemos que ha ocurrido una baja en las emisiones atmosféricas, se ha mostrado por televisión en las noticias, producto del confinamiento, de la baja del transporte y en la producción de algunas actividades. Claro que también nos ha traído mucho sufrimiento y problemas económicos. Tenemos la esperanza de que podamos controlar la pandemia y de a poco volver a la normalidad. Pero esta normalidad nos hará volver a la misma situación antes de la pandemia, o sea, a nuestras prácticas anteriores. ¿O la crisis económica será un motivo para relajar algunas medidas ambientales que se estaban implementando? ¿Cómo nos adaptaremos en este mundo de post-pandemia? Son algunos de los cuestionamientos que podemos tener pensando en que esta crisis podría terminar prontamente. Como universidad tenemos un tremendo desafío por delante, que es formar a las nuevas generaciones como personas conscientes y comprometidas con su hábitat. No solo es con su quehacer profesional específico. Su mirada de futuro debe trascender sus objetivos personales, legítimos, pero insuficientes para los desafíos que enfrentamos. Y como formadores debemos transmitir esta experiencia a nuestras futuras generaciones. Si no cuidamos nuestro medio ambiente, él tampoco cuidará de nosotros.
Sin más preámbulos, dejo a usted a Waldo, quien realizará la presentación de los relatores y moderará este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria. Bueno, un especial agradecimiento a la Facultad de Ingeniería y Negocios, que siempre nos está apoyando con esta actividad, y bueno, y obviamente a la Universidad de las Américas le agradecemos a nombre de quienes hacemos Codex Verde, que nos entregan como siempre la confianza para realizar estos eventos en el marco de nuestros objetivos editoriales que se relacionan con temáticas ambientales y de sustentabilidad. En cuanto a la contaminación acústica, este es el tercer año consecutivo, como señalé al principio, que realizamos un seminario con la Facultad de Ingeniería y Negocios en el marco del Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido, que se conmemora justamente hoy. Como hemos dicho anteriormente, esta continuidad es importante porque las temáticas y problemas ambientales van evolucionando con el paso del tiempo. Cuando realizamos este webinar el año pasado, llevábamos un mes aproximado en confinamiento por la pandemia del coronavirus. Recuerdo que en esa oportunidad algunos de los expositores se refirieron muy incipientemente a los cambios que podrían representar las cuarentenas para las ciudades en torno al ruido. Si bien es cierto que en las grandes ciudades de Chile los niveles macro de ruido han bajado, sobre todo en la noche por el toque de queda, también hay que puntualizar que la sensibilidad en torno a la contaminación acústica se ha trasladado hacia otros horarios del día, como por ejemplo al de la jornada laboral o académica para las personas que por razones sanitarias, están trabajando o estudiando desde sus hogares. Sobre esto último, como hemos sido un medio de comunicación que se ha especializado en este tema desde los inicios, la ciudadanía ha visto en nuestro sitio web y redes sociales un canal para expresar la mala situación que viven en cuanto al ruido, lo cual, entre otras cosas, le impide tener un descanso confortable y una buena relación con sus vecinos, por ejemplo. En ese contexto, quiero mostrarle al público que está conectado y a los expositores algunos mensajes que nos han escrito en este último año. Esto con el objetivo como de contextualizar un poco la problemática que se vive en torno al ruido. Entonces, voy a compartir aquí pantalla. Bueno, acá está la... No sé si se están viendo estos comentarios, ¿me pueden confirmar? Sí. ¿Sí? Bueno, acá estos son algunos comentarios que nos han llegado a nuestro sitio, sobre todo en las noticias que tienen relación con contaminación acústica, y como podrán ver, son bastante alarmantes, graves, y la gente más que nada usa estos canales para botar un poco su frustración en cuanto al ruido. Bueno, por ejemplo, aquí dice, vecina de Ñuñoa, dice que el estrés de los ruidos generados por los vecinos la tiene en tratamiento psicológico, por ejemplo, ya que ya van 9 meses de ruido y la comunidad del edificio no hace nada. Ya esta es una persona que obviamente en un edificio. Acá, bueno, la gente, algunas firman, otras no firman con su identidad, por eso digo que es más que nada un desahogo, más que nada. Entonces, le muestro algunos de los comentarios, de los tantos que recibimos en el año, para que ustedes puedan ver la situación de la gente en cuanto a la contaminación acústica y por qué es súper primordial avanzar en este sentido. Bueno, eso quería compartirles. Si quieren conocer más de estos comentarios, después les puedo indicar dónde los pueden encontrar. Para seguir con la presentación, yo le indicaba que es un mensaje muy crudo y desesperado en relación a la contaminación acústica, y como pasa en casi todo orden de cosas, en nuestro país sobre todo, afecta a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad social debido a las magras construcciones, a la sobrepoblación y la deficiente planificación urbana de ciertos sectores. Y por qué no decirle también a la falta de cultura y respeto por el otro o por la comunidad. Bueno, debido a este conflicto socioambiental que representa la contaminación acústica, y como medio hemos tenido la oportunidad de palpar, para hoy convocamos a 4 expertos y expertas y profesionales del área para abordar la situación del ruido en tiempos de pandemia, y sobre todo para conocer las lecciones que podemos sacar de este periodo de confinamiento que nos puedan ayudar a construir ciudades más silentes y confortables para todos. Después de esta introducción, les voy a dar el paso ya al primer expositor de la jornada. Él es Igor Valdebenito. Igor nos acompañó en el primer seminario que hicimos con la universidad, y bueno, les cuento que Igor es ingeniero en acústica de la Universidad Austral de Chile, máster en Administración Pública, Ciencia y Política Ambiental de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y actualmente es jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente. Igor va a presentar el tema Efecto de la pandemia en los niveles de ruido ambiental. ¿Cómo estás, Igor? Bienvenido a nuestro webinar. ¿Está silenciado, Igor?
Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias por la presentación. Sí. Quería empezar dándote las gracias por la invitación a la UDLA, Codex Verde, por la invitación. Es un gusto poder celebrar este día, porque hoy día es el Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido, y poder celebrarlo así. Este año es la celebración, o la conmemoración, digamos, nos pilla ya un año del tema de la pandemia. Me acuerdo el año pasado que algo conversamos en las instancias del Día del Ruido, que fue en esta misma fecha. Ya estábamos con la pandemia desde marzo. Algo comentamos, pero ahora tenemos ya un año, un poquito más de un año del efecto de la pandemia. Y es bueno que se genere justo este seminario, y te lo agradezco, Waldo, por la idea de poder conversar y ver sobre este tema y hacer una reflexión sobre el ruido en estas condiciones especiales. Mi invitación con esta presentación es eso, es hacer una reflexión, porque todos hemos tenido la experiencia personal y comunitaria de qué es lo que ha significado el ruido en pandemia. De eso voy a comentar mi presentación. Voy a presentar los datos que tenemos de nuestra red de monitoreo, que ya la tenemos más de un año. Voy a presentar los datos, pero voy a hacer una introducción un poquito histórica, empezando el 2018. El 2018, la Organización Mundial de la Salud lanzó un reporte en donde mencionaba que el ruido es un problema de salud pública. Nosotros ya lo veníamos pensando hace mucho tiempo, pero que la OMS lo haya declarado en un reporte, para nosotros, si bien la OMS tenía reportes anteriores, fue bien claro en mencionar este tema. Es un problema de salud pública. Tenemos una cantidad impresionante de población expuesta a niveles de ruido inaceptables. También ahí en el detalle, hace una puntualización de los efectos del ruido. Y ya antiguamente era el tema de la molestia, con altos niveles de la pérdida auditiva, pero ya tenemos antecedentes fuertes de enfermedades cardiovasculares, efectos sobre el sueño, el deterioro cognitivo, etc. Y fíjense que en febrero del año pasado, la Agencia Ambiental Europea, en febrero justo del año pasado, antes de pandemia, declaró que la contaminación acústica es el mayor problema de salud ambiental en la región, en Europa. Fue también un reporte bastante importante que nosotros vimos en febrero, fue lanzado este año, también ha salido varias veces este año, lo volvieron a sacar porque como que se perdió con la pandemia, lo volvieron a sacar en el verano como noticia, y tiene una cantidad impresionante de datos, no lo puse aquí, pero les invito a verlo, de datos de cómo se cuantifica el problemas cardiovasculares, la pérdida del sueño, muertes prematuras por ruido. Entonces, si bien esto es de Europa, no tenemos por qué pensar que en América Latina es diferente. Entonces, igual hay un tema bastante importante. Nos llegó marzo, la pandemia. Nos llegó marzo no sé si se acuerdan, yo me acuerdo claramente que el 16 de marzo, comúnmente nos dijeron en el ministerio, váyanse para la casa, empezamos con el teletrabajo, ya el lunes, creo que fue el 25, ya estábamos sentados en nuestras casas, y si ustedes se fijan, se acuerdan, esta semana he estado recordando que la presentación, el 26 de marzo se comenzó con la primera cuarentena de 7 comunas. Y se decía ahí por 7 días, porque no sabíamos lo que pasaba. Y se fue extendiendo, obviamente se fue extendiendo a más comunas, se fue extendiendo al país completo, pero ya en marzo teníamos una situación ya compleja. Teníamos también de la misma fecha, este fue un problema, como sabemos, un problema mundial. Esta imagen muy decidora de Madrid, del 23 de marzo, donde hay una baja impresionante del flujo de tránsito y de personas. Hong Kong, el 24 de marzo, nadie en la calle. Nueva York, el caso de Times Square, que uno usualmente ve con una multitud impresionante, vacío. En Latinoamérica, La Paz también, la misma fecha. Y aquí en Santiago, estas ya fotos son más de abril, que me conseguí con un par de amigos, el Paseo Humada, el 27 de abril, la Plaza de Armas. Esto es La Serena también. Esto es un día a las 12 del día. También en Iquique, también en la entrada de Iquique,
nadie. Por ende, con esa situación donde todos nos encerramos, en marzo, abril del año pasado, que para nosotros fue un confinamiento extremo, no sé si ustedes se acuerdan que nos encerramos y nos asustamos y nos encerramos. ¿Qué pasó con el ruido ambiental? Nosotros ya teníamos datos de nuestra red, que si ustedes ven ahí en letras chiquitas, los gráficos están establecidos entre el 20 y 27 de marzo, comparado con un día, con un año normal. Ya estábamos lanzando a finales de marzo una nota que decía que ya se habían disminuido los niveles de ruido en un 75% en la noche. Una bajada impresionante. Y más encima con toque de queda, etc. Entonces, un silencio en la noche. Pero fíjense, que es lo que estaba conversando Waldo, cuando empezamos ya a percibir este encierro, el teletrabajo, etc., empezaron los problemas. Empezaron las fiestas en vivienda. Esas notas también son de finales de marzo. Empezaron las fiestas en casa y empezó a generarse un gran problema, no solamente con las fiestas clandestinas, pero las fiestas en los condominios, en los departamentos. Casi inmediatamente, por ejemplo, se modificaron algunas ordenanzas municipales, por ejemplo, en Providencia. Hubo una modificación de la ordenanza, inclusive con el tema de que ya la comunidad podía ser multada. Y lo que hizo Providencia en ese momento, que lo replicaron otras comunas, es que le pidieron a la aplicación, no sé si ustedes la conocen, la aplicación de la SOSEIS, que incluyera un botón sobre el ruido ambiental. O sea, no sé si ustedes lo saben, pero y lo que tiene la aplicación, pueden ver desde que de abril del año pasado existe un botón especialmente para denunciar los ruidos a nivel local. Después empezaron con el delivery, con las compras online, que todos hicimos en algún momento, porque estábamos en nuestra casa, empezó el problema de las motos. Las motos delivery. Y ahí nos dimos cuenta, inclusive estas notas son de este año, porque hubo un reportaje a principios de marzo, sobre las motos y nos dimos cuenta que estas motos no estaban reguladas, entonces había un problema bastante alto. Y no sé si ustedes ven, hay una nota de arriba en un diario, pero abajo una nota del diario constitucional, donde el 17 de marzo ya diputados ingresaron un proyecto de ley que prohíbe y sanciona la alteración del silenciador. O sea, ya hay una medida, igual que el tema de la fiesta, que hubo una medida, aquí hay una medida también que se está implementando porque se generó un problema bastante grave. El teletrabajo, que ya mencionaba Waldo, que claramente ha sido un problema por diferentes fuentes de ruido en nuestro domicilio y externo, principalmente la actividad de construcción. La actividad de construcción han aumentado, o sea, desde que se reactivó el rubro, perdón, empezaron los problemas porque la gente está en la casa. Y coincidentemente, por datos que me facilitó la Superintendencia de Medio Ambiente, como mencionaba, este año, fíjense los datos, los totales del año pasado son 453. Los del 2021 hasta la fecha, hasta el 19 de abril, son 734. Hasta la fecha, más del 64% de las denuncias son por ruido. Ahora, debo hacer notar que también aquí hay un cambio, porque la Superintendencia de Medio Ambiente empezó con las denuncias en línea. Entonces también hay un aumento. Y estos datos son de este año, coincidentemente con lo que yo mencionaba de la actividad de construcción, la faena constructiva y la actividad de construcción son las fuentes más denunciadas este año. Vamos a ver. Aquí voy a presentar los resultados que tenemos de nuestra red en pandemia. Voy a hacer un análisis por etapa de confinamiento, por así llamarlo en grosso modo, pero también voy a hacer un análisis por el plan paso a paso. Y como ustedes saben, nosotros tenemos 10 estaciones en la región metropolitana. Tenemos 2 en Concepción y una en Valparaíso y una en Viña del Mar. Voy a hacer un análisis solamente de las de Santiago y puntualmente me voy a centralizar a la estación que ustedes están viendo ahí, que es la que está en el MIPU, que está en la Alameda. El resto de las estaciones, los voy a mostrar también, están en nuestra página web y lo pueden visitar. Este es un comparativo entre un año normal, entre comillas, del año 2018-2019, con pandemia, año 2020-2021. Ahí se ve gráficamente en rojo, digamos, cuál es la situación de pandemia. Este es un ciclo diario promedio, y ustedes ven claramente que tanto en la noche, lo que se ve las bajas muy impresionantes, se destaca que en la noche hay menos ruido, en el día también.
Esto es, como el primero le digo, es una comparación grosa, bueno, demasiado exagerada, general, entre un ciclo diario del día, desde las 0 horas hasta las 24 horas, de un año normal y un año con pandemia. Vamos viendo por fase a fase. Como yo les mencionaba, en abril del año pasado todos nos confinamos de una manera extrema, por así decirlo, ese es lo que yo menciono extrema, y más encima, si se acuerdan ustedes, las clases, perdón, las vacaciones de invierno de los estudiantes fueron adelantadas, se adelantaron de las 2 últimas semanas, o sea, fueron las 2 últimas semanas de abril. Entonces, hubo un confinamiento extremo, donde los niveles yo creo que fueron los más bajos que hemos presenciado en la ciudad. Después, aquí le llamo desconfinamiento, que hay en la línea roja, desconfinamiento le llamo allá desde mayo a diciembre, no hubo un desconfinamiento extremo, pero sí empezaron los permisos, empezó el plan paso a paso en julio. Entonces ya hubo diferentes, la gente empezó a salir, se empezó a considerar, como les digo, los permisos, empezaron a aparecer la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, entonces ya hubo una cierta normalidad. Si ustedes ven, los niveles subieron, tanto en la noche como en el día. Tenemos un análisis de nuestro verano, enero y febrero del 2021, también hay una partida muy parecida a lo del confinamiento, y finalmente los del confinamiento de este año, desde marzo hasta ayer, tenemos los datos hasta ayer, y si ustedes ven, son similares. O sea, los niveles en el transcurso de pandemia normal, o sea, ¿por qué no se mantuvieron los niveles tan bajos? Es porque en realidad la actividad de la ciudad siguió andando. Hay flujos de tránsito igual, hay locomoción colectiva. Yo recuerdo, en abril del año pasado, yo vivo en calle Santa Isabel, en abril del año pasado no andaba un auto. Pero sin embargo, desde mayo del año pasado hasta ahora, obviamente hay un flujo un poquito más normalizado. Entonces, por ende, yo les menciono que si bien ahí tenemos el caso extremo del confinamiento extremo del año pasado, los niveles de ruido se han mantenido de alguna manera. Aquí tengo algunas gráficas también sobre cómo aumentó y disminuyó. Aquí tengo una gráfica, como les digo, de confinamiento extremo. El confinamiento aumentó los niveles diarios. En gran medida, estos porcentajes están comparados con la fase anterior, con la etapa anterior. Entonces tenemos un gran aumento en el desconfinamiento y en la noche también. En la noche hubo un aumento muy grande desde el confinamiento extremo al desconfinamiento del año pasado. Vamos por el paso a paso. Aquí tenemos siempre pensando en Santiago Centro. No es que este análisis se podría hacer por cada estación, pero estoy solamente enfocándome en Santiago Centro. Y ustedes ven que claramente se ve que en el paso 3 y paso 4 hubo un aumento. Y cuando ya nos vamos de vuelta al paso 2, hay una disminución. Claramente hay una relación entre el paso a paso y el ruido. Estos son los datos nocturnos. También hay un aumento, ustedes ven, del paso 1 extremo al paso 2, paso 3, paso 4, ahí hay un aumento y hay una disminución cuando vamos en el proceso. O sea, claramente hay una relación entre el paso a paso y el... El análisis ven como caso particular el de fiestas patrias. Ustedes se acuerdan que el año pasado no hubo actividades, estuvieron prohibidas las fondas. Si ustedes se fijan, los niveles nocturnos son mucho más bajos que un año normal. O sea, en la fiesta del 18, digamos, en año normal, hay un cambio, claramente. Y es que también quiero mostrar el año nuevo. El año nuevo, si ustedes se fijan, el horario del gráfico está cambiado. El horario del gráfico lo hicimos desde las 3 de la tarde del 31 a las 2 de la tarde del 1 de diciembre. Si ustedes ven en la línea negra, que es el año nuevo normal, digamos, obviamente hay un pico a las 12 de la noche porque los fuegos artificiales en la Torre Eiffel, etc. Y si ustedes ven, en el caso del último año nuevo, hay una baja desde las 3 de la tarde, hay una baja. Hay una singularidad que no nos explicamos todavía, a las 3 de la mañana, pero si ustedes ven, hay una baja sostenida en el año. Entonces, claramente, tenemos sin los fuegos artificiales, sin la actividad nocturna de celebración, claramente fue diferente.
Y les voy a mostrar nuestra red de monitoreo nuestra red de monitoreo ambiental para que la visiten. Esa es la dirección. Esta es la página que está remozada, que tiene información nueva que les voy a mostrar para que ustedes la visiten. Tenemos estos gráficos, esta infografía, que son bastante interesantes, que ustedes ven abajo, que se establecen niveles, o sea, rangos de niveles menor a 55 decibeles en el día, menor a 55 decibeles en los lugares que usamos como bueno, si está entre 55 y 65, aceptable, inaceptable entre 65 y 75, y riesgoso sobre 75. Y ahí ustedes ven, está la comuna que estamos representando, los niveles, estamos en la estación la media también. Hay un gráfico de porcentaje del cumplimiento, digamos, de estas categorías. Y a la derecha abajo ustedes ven unas cabezas, unos diagramas de cabeza, en donde se percibe cuál es el porcentaje de los días en el año, en el periodo que ha estado en esta condición. En este caso, estuvo un 97% de la estación alameda en el día en rango inaceptable. Y en la noche, claramente se distribuyen entre el rango aceptable, inaceptable y el riesgoso. Estos estándares son referenciales, no tenemos una norma de calidad todavía. Estos rangos son solamente referenciales y están a partir de la normativa internacional, precisamente con las recomendaciones de la OMS. En la autopista central, que son los niveles más altos que nosotros estamos midiendo, ustedes ven ahí un 85% del periodo en inaceptable, pero en la noche, fíjense, 96% del tiempo completo de medición es riesgoso. Este caso es bastante importante. Y por contraposición, voy a mostrar lo más silencioso, que es una estación que tenemos en el sector residencial, evidentemente residencial, donde en el día tenemos casi la mitad, un 56% en bueno, en rango bueno, y en 43% en rango aceptable. Entonces tenemos en la situación residencial, puramente residencial, una buena condición. Y en la noche también tenemos la misma situación, hay un 1% de inaceptable, pero porque en la noche los rangos son diferentes, ustedes los ven abajo, son diferentes. Bajo 45 es bueno, aceptable entre 45 y 55, perdón. Inaceptable entre 55 y 65 y riesgoso sobre 65. Los estándares en la noche son 10 decibeles menores al día. Son recomendaciones internacionales, como les digo, de la OMS. Estos gráficos para todas las estaciones están en la página web. Y una cosa que es interesante, que no lo había mencionado, se me olvidó que están los datos descargados. Los invito a descargar los datos desde hoy día. Están descargables los datos de nuestra red. Es una gran cosa que nosotros tuvimos mucho tiempo planificando, de poner los datos a disposición de la comunidad. Así que los invito a verlos, a analizarlos. Esto es una invitación para las universidades, consultoras, en donde puedan ayudarnos a hacer el análisis en este caso sobre los datos. Así que los invito también a tener esos datos. Y finalmente estoy terminando con una reflexión, como yo les mencionaba, sobre esta condición que tuvimos en pandemia, o que hemos tenido. Y para mí es el valor del paisaje sonoro que tenemos nosotros en nuestro entorno. O sea, la pandemia nos da la oportunidad de valorar nuestro entorno sonoro, de valorarlo, nosotros como personas. Por ejemplo, valorar el silencio esencial para nuestro descanso. Nosotros debemos tener nuestro descanso con ruidos que sean acordes a ello. También reconocer que la actividad humana genera ruido. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos que reconocer que si yo tengo una actividad, o sea, que una actividad humana genera ruido, eso es tenemos que reconocerlo. Y también identificar las fuentes ruidosas y las medidas para su control. Por ejemplo, las fiestas particulares, por ejemplo la actividad de construcción, por ejemplo las motos. Eso se puede solucionar. Hay medidas de ingeniería, medidas de control, pero también hay regulaciones que podemos establecer. Entonces eso nos da la oportunidad de identificarlo. Y finalmente, el reconocer que las ciudades tienen un paisaje sonoro que incluyen el ruido. No queremos ciudades silenciosas, no queremos ciudades... O sea, el confinamiento extremo es un ejemplo
de que, claro, el ruido no sirvió y hay niveles muy bajos, pero no sé si eso es lo que queremos. Yo creo que queremos una ciudad con un paisaje sonoro que esté ad hoc a nuestra salud, pero claramente tenemos que tenerlo como salud colectiva, tenemos que tener vehículos, tengamos los mejores, pero tenemos que tenerlo. Y finalmente nos da la oportunidad de ser ciudadanos conscientes. La idea es que seamos conscientes de que somos fuentes, por ejemplo en un caso de una fiesta, que somos receptores, pero en nuestro consumo diario tenemos que tomar conciencia del valor y que seamos ciudadanos más conscientes. Termino dando las gracias, agradecimiento a Víctor Hugo Lobos y Patricio Ríe, que nos ayudaron con los datos, a la Superintendencia del Medio Ambiente también por el permiso de haberme de sus datos, y a Waldo, obviamente, por invitarnos y crear este espacio para la discusión. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Igor. El agradecimiento a ti por sumarte una vez más a nuestro seminario por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Muy interesante y es un gran trabajo el que ha hecho ahí la oficina que tú diriges. También yo recomiendo de verdad revisitar el sitio web que tienen ellos dentro de la página del Ministerio del Medio Ambiente para que puedan conocer datos de primera fuente sobre la situación del ruido, no solamente en este tiempo de pandemia, sino que una vez que también salgamos de este terrible problema para seguir analizando a este contaminante, el contaminante invisible. Bueno, ahora nos vamos con la segunda exposición, pero antes no olvidar que pueden realizar sus consultas a través del chat para que después los expositores las puedan responder al final, ¿ya? Así que las pueden anotar ahí, después Joana me las va a pasar a mí para leerlas. Vámonos rápidamente con la segunda exposición. Va a estar comandada por Nicolás Bastián. Nicolás es ingeniero civil acústico y magíster en acústica y vibraciones de la Universidad Austral de Chile. Es director de ingeniería de la empresa Acústica Austral y actualmente es presidente del Colegio de Ingenieros en Acústica. Nicolás va a presentar el tema ¿Cómo afecta la pandemia en la percepción del ruido en Chile? ¿Cómo está, Nicolás? Bienvenido a nuestro webinar. Hola, Waldo, muchas gracias, todo bien. Aprovecho la instancia para agradecer a ti y a la Universidad de las Américas por la invitación. Creo que tenemos que ir un poquito rápido con el tiempo, así que voy a tratar de avanzar un poco más rápido de lo que tenía considerado. ¿Vale? ¿Me pueden confirmar que ven bien? Sí, se ve bien. Todavía sí, no está la presentación completa. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, sí, perfecto. Sí. Bueno, como comentó Waldo, mi nombre es Nicolás Andrés Bastián Monarca, soy el presidente del Colegio de Ingenieros en Acústica de Chile y voy a presentar el trabajo ¿Cómo afecta la pandemia en la percepción del ruido en Chile? Aprovecho de agradecer igual al Ministerio del Medio Ambiente que me permitieron compartir este panel por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido, que es lo que nos convoca hoy día, que para nosotros el ingeniero acústico es como el Día del Acústico. Entonces, estoy súper contento de poder conmemorar este día compartiendo esta información con ustedes. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, los contenidos son una breve introducción sobre el ruido en Chile, el contexto de la pandemia, las denuncias de ruido que hay en la Superintendencia del Medio Ambiente, que en el fondo ese es el foco para mirar de forma objetiva cómo ha sido la percepción del ruido y cuáles son las conclusiones de este trabajo. A modo de introducción, el ruido es un contaminante invisible, se clasifica como cualquier sonido molesto, por lo cual tiene una variable subjetiva. No para todos va a ser ruido lo mismo. Por ejemplo, una banda de rock para uno puede ser ruido, para otro puede ser música muy buena. Es complejo de medir y cuantificar si lo comparas con otros contaminantes, no deja residuos, no tiene efectos acumulativos en el medio en que se propaga, pero sí en la salud, y igual mostró algo antes. Es localizado, o sea, ocurre en un cierto lugar, ¿cierto? Y tiene un radio de acción acotado, y solo se percibe por un sentido, que es el oído. ¿Cuáles son sus efectos en la salud? Altos niveles de ruido generan una pérdida de la audición, y también el famoso tinnitus, que es ese pito que a veces uno escucha como... Ese es el tinnitus. Bajos niveles de ruido, pero que sean constantes. Esto está expuesto, no sé, por ejemplo, si es cerca de una carretera y el tránsito vehicular, genera molestia de irritabilidad, alteraciones del sueño, estrés fisiológico, problemas cognitivos y enfermedades cardiovasculares. ¿Qué datos tenemos a nivel mundial? Bueno, lo comentó Igor anteriormente, la Agencia Ambiental Europea ha concluido que 22 millones de europeos están molestos por el ruido ambiental ahí,
6,5 millones sufren trastornos del sueño, y la contaminación acústica causa 48.000 admisiones hospitalarias anuales y 12.000 casos de muerte prematura. El ruido en Chile, bueno, el 50% de las denuncias ambientales del SMA corresponden a ruido. Los locales de diversión nocturna son la actividad más denunciada hasta el año 2018. Eso ha ido cambiando y lo vamos a ver ahora. Y existe la normativa de fuentes fijas de ruido, que es el Decreto Supremo 38 del 11 del Ministerio del Medio Ambiente. Aquí hay una tabla muy buena que está en la página del Ministerio, que bueno, se la mostró Igor, que es ruido.mma.gov.cl. Realmente se han dado el trabajo de poder estructurar bien las consultas habituales, las definiciones, la normativa, han hecho un excelente trabajo en eso. Y en esta tabla resume un poco cuáles son los organismos fiscalizadores para distintos tipos de fuentes de ruido y cuál es el instrumento, la normativa que le aplica. En este caso, la información pública que obtuve para hacer este análisis es de los datos de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto al Decreto Supremo 38. Sobre el Decreto Supremo 38, al igual que todas las normativas de ruido que conozco en el mundo, establece niveles de ruido diferenciando entre el periodo diurno y el periodo nocturno. ¿Por qué es así? Porque normalmente en el periodo diurno las normativas permiten un nivel de ruido más alto que en la noche, asumiendo que en la noche las personas descansan y normalmente en el día las personas salen a trabajar, los niños van al colegio, etc. Ese contexto encuentro que es importante aclararlo porque sabemos que hoy en día ha cambiado eso. Contexto de la pandemia. Bueno, todos estamos al tanto del COVID-19, es una pandemia global, ha generado distanciamiento social, se han hecho cuarentenas en casi todos los países del mundo y estamos en un punto de inflexión en que estamos viendo una nueva realidad. Y lo razonable es preguntarse, bueno, ¿cómo ha afectado esto en el ruido? Aquí voy a presentar algunos resultados en distintos países para que veamos un poco lo que uno esperaría, que es que han disminuido los niveles de ruido. Este es el caso en Buenos Aires, Argentina, y vemos que efectivamente la curva roja es el nivel de ruido que había en esta estación de monitoreo, que es cerca del obelisco, y el nivel verde es con cuarentena. Y vemos que hay una disminución más o menos, varía entre 3 y 5 decibeles. De forma similar, tenemos el caso de Estados Unidos, tenemos California, Florida, Nueva York y Texas. La línea que se ve negra interlineada muestra el cambio de cuando empezaron a aplicar cuarentenas, y vemos lo mismo, que hay una baja que no es menor, que también varía entre 3 y 5 decibeles. Vemos este otro gráfico también de Nueva York, pero que creo que se muestra de forma más clara cuál es la tendencia. Como se podrán imaginar, la curva morada es la de antes de la cuarentena, y la curva más es con cuarentena. Y vemos que también hay una baja similar. Es súper interesante que en los gráficos que analicé, que vi, todos variaban entre 3 y 5 decibeles la disminución del ruido. Y bueno, tenemos el caso en Chile, que lo mostró recién Igor. Esto lo obtuve de la página de la estación de monitoreo. Y vemos que también hay una disminución, bueno, esta es Alameda, que es una vía súper transitada, y quizás durante el día no se ve tanta diferencia. Estamos hablando de quizás 3 decibeles, pero en la noche hay una disminución muy grande. Sobre todo en el periodo entre las 11 y las 3 de la mañana, estamos hablando de casi 10 decibeles de reducción. Para las personas que viven ahí eso es maravilloso. Ahora, tenemos los datos de que se ha disminuido el ruido por la pandemia, pero ¿cómo ha sido la percepción de esa disminución? En este caso, tenemos que las personas están aisladas en sus casas, que ha disminuido drásticamente el tránsito vehicular, que en una ciudad compone el 70% del ruido urbano que hay. Entonces, bueno, vemos estas fotos que, bueno, igual mostró también la misma, que en el fondo es bastante impactante ver Times Square sin tránsito, sin personas, sin nada. Entonces, si baja el ruido ambiente, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor sensibilidad, porque nos vamos a percatar de otros sonidos que antes no escuchábamos. Ahora, también lo que nos ha sucedido a todos es que nuestra casa se transformó en una oficina y en una sala de clase para los que tenemos hijos. Y para poder realizar esas actividades de buena manera, uno necesita un ambiente que sea grato, que sea cómodo y que no tenga ruidos muy fuertes. Pero como bajó el ruido del tránsito vehicular, empezamos a escuchar otras cosas. Quizá algunos escuchan pajaritos o qué sé yo,
pero otros quizás escuchen el ruido de los vecinos, de una maquinaria que está lejos, de las construcciones, etc. Ahora, ¿qué pasó en Chile? Que por un tema político-económico, en cierto periodo de la cuarentena se anunció que se iban a realizar las construcciones, porque por supuesto, para que se pudiera seguir funcionando la economía. Eso ha llevado que haya una gran molestia respecto a las construcciones en general. A mí, tanto en mi trabajo en la empresa, como también en el colegio, nos llegan correos de personas que están desesperadas porque están aburridas del ruido de la construcción. Y de hecho es un servicio que nuestra empresa ha subido este último tiempo, que es de realizar estudios de ingeniería en control de ruido para faenas constructivas. Y bueno, en esta noticia, que fue el 25 de abril, hace 3 días atrás, solo 3 meses, la Superintendencia de Medio Ambiente ha recibido 250 denuncias por ruidos molestos. Y los vecinos ya no soportan el ruido de la construcción. Ahora, ¿cómo podemos evaluar la percepción del ruido en pandemia? Se podrían hacer encuestas u otras metodologías, pero a mí me pareció que lo más razonable, y sobre todo por un tema de tiempo, era ver datos públicos de las denuncias de ruido. Y en base a eso, ver cómo se comportó antes y después de la pandemia, y así ver cómo se ha percibido por las personas. Y en este caso, utilicé los datos de la Superintendencia del Medio Ambiente en base a las denuncias por el Decreto Supremo 38. En este gráfico se muestran las denuncias por año. Esto lo obtuve de un informe del Ministerio del Medio Ambiente del año pasado, que está en el contexto de la revisión del Decreto Supremo 38. Vemos que en general hay una dirección, un comportamiento directamente proporcional entre los años y las denuncias. A medida que va pasando el tiempo van incrementando las denuncias, salvo una excepción en el 2016. En el 2019 quizás bajó un poco, pero es una tendencia similar. Y bueno, en el 2020 esa información está hasta julio. Quizás cuando terminó llegaron a hacer más denuncias. Aquí hay una distribución por región. Vemos que por lejos la región metropolitana es la que tiene la mayor cantidad de denuncias. Casi cuadruplica a la región del Biobío, que es la segunda, y la región de Valparaíso, que es la tercera. Y si vemos cómo se comporta por comuna, aquí vemos que Antofagasta es la comuna con la mayor cantidad de denuncias, luego le sigue Concepción, y después vienen comunas de la región metropolitana, Santiago, Las Condes y Providencia. Pero, bueno, yo soy de Valdivia, me Antofagasta, pero la verdad me llamó mucho la atención que Antofagasta sea la comuna con más denuncias. No me lo imaginaba. Ahora, como les mostró Igor, y también la Superintendencia me facilitó este informe de fiscalización y corrección temprana en la construcción, este año han incrementado enormemente las cantidades de denuncias por ruidos. De hecho, vamos en abril y ya casi duplicamos las denuncias de ruido del 2020. Ahora, se entiende que igual en el 2020 no sé si han hecho denuncias al ESMA, yo sí he hecho, y antes se tenía que hacer de forma presencial. Y por supuesto, con todo el tema de la pandemia, me imagino que las personas no se dieron el tiempo, o quizás les daba miedo hacer una denuncia. Y es por eso que ellos implementaron este portal ciudadano de denuncia y han incrementado enormemente. Y vemos que las faenas constructivas son la unidad fiscalizable que presenta la mayor cantidad de denuncias. Estamos hablando del 39% del total de denuncias. Y en base a eso, ¿cuáles son las conclusiones que logré de este trabajo? Vemos que los niveles de ruido ambiental han disminuido en diferentes ciudades del mundo al estar en cuarentena entre 3 y 5 decibeles. Desde la pandemia existe mayor sensibilidad sobre el ruido ambiental que nos rodea. Las faenas constructivas son la principal unidad fiscalizable por la SMA, que ha sido denunciada en el 2021. Las constructoras inmobiliarias deben asesorarse con especialistas para diseñar medidas de control de ruido de sus proyectos de las distintas etapas. Y bueno, esto va a la parte más gremial, que estoy representando al colegio. Estoy seguro que cualquiera de los miembros puede realizar esta asesoría, que en el fondo tienes que evaluar las distintas etapas que hay en una construcción, como en otros proyectos, y dependiendo del tipo de faena, dónde van a estar las maquinarias, dónde están las casas más cercanas, tú diseñas medidas de control para dar el cumplimiento a la normativa. En mi experiencia, hasta ahora no conozco ninguna empresa que haya hecho eso antes. Hasta ahora, todas las personas que nos han contactado
han sido porque ya está la construcción, ya hay un problema con la comunidad, ya lo están demandando y recién ahí quieren hacer algo. Entonces, evidentemente, falta más cultura en el rubro de las constructoras y la inmobiliaria para que se genere una mejor comunicación y que haya una mejor comunidad en el fondo. Porque tú estás llegando a un lugar, estás construyendo, estás generando mucho ruido, también mucho polvo, muchas otras cosas. Y creo que es esencial que se preocupen de hacerse cargo de la contaminación que están generando. El ruido es un contaminante. Y tenemos que cumplir con las normativas que lo regulen. Y a modo final, la pandemia ha afectado positivamente en la percepción del ruido en Chile, empoderando a las personas a realizar denuncias por ruidos molestos, y esto en el fondo lo avalan los datos de cómo han incrementado las denuncias de la SMA. Y esa es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante los datos que nos aportaste y bueno, me quedo con lo último, más que nada el tema del compromiso o de la responsabilidad del sector construcción para con su entorno, que quizás antes estaba un poco más invisibilizado, donde las personas no estaban tanto tiempo en su hogar en jornada laboral, pero ahora sí claramente ha representado un problema y bien lo graficaste ahí con las cifras que se han obtenido de la Superintendencia del Medio Ambiente en cuanto a reclamos. Así que hay una tarea pendiente en cuanto al sector construcción. Ojalá en algún momento podamos contar con quizá una normativa un poco más específica con respecto a ello. Vamos a la tercera exposición y bueno, les vuelvo a recordar que pueden dejar sus consultas en el chat. Ya nos están llegando varias, sobre todo de hombres, así que las mujeres están en deuda, así que vayan haciendo sus preguntas para los expositores. Ahora vamos a presentar al tercero, que es Joaquín Argomedo. Joaquín es ingeniero civil en sonido y acústica de INACAP, con experiencia en el diseño de soluciones acústicas para distintas empresas como Walmart o Melón Áridos. Además, diseñó un software de cálculo de aislamiento acústico según la ISO 12354 y otro para el cálculo de elementos de control de ruido. Joaquín actualmente es ingeniero acústico de la empresa Decibel. Él va a presentar el tema aislamiento acústico en pandemia. ¿Cómo está, Joaquín? ¿Estamos ok para presentar? Sí, voy a compartir. ¿Está todo bien? Joaquín con su estudio ahí? Sí. Así que ya Joaquín, te doy el pase para que presente. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Muchas gracias a ustedes por permitirnos presentar aquí y hablar de estos temas que son súper importantes finalmente para la población en general. Voy a hablar ahora sobre aislamiento acústico. Básicamente me voy a colgar de todas las demás presentaciones que han pasado hasta ahora y decir que estamos en un momento en donde al estar en cuarentena, todos hemos tenido que lidiar de una u otra manera con ruidos, ya sea del vecino o ya sea del camión que pasa por afuera, de la micro que pasa por afuera. Créanme, yo lo he vivido yo en Santiago Centro, es terrible. Entonces, ¿qué pasa con el aislamiento acústico? Que se ha hecho bastante visible ahora en pandemia. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque tenemos poco tiempo y voy a tratar de condensar todo un semestre de universidad en 15 minutos, así que vamos a tratar de hacerlo rápido. Em, Básicamente tenemos una explicación de qué es el sonido. Términos generales para quienes no son acústicos, el sonido se eh, propaga de manera esférica, pierde potencia, o sea, pierde nivel a medida que aumenta la distancia. Cuando interactúa con alguna superficie, ocurren principalmente le ocurren principalmente tres efectos que se refleja, se absorbe o se transmite. Nosotros nos vamos a enfocar en la transmisión ahora. Y aquí es donde empieza lo bueno. Aquí ustedes pueden ver distintos descriptores. Estos son todos los descriptores que se pueden ver en la ISO 16283, la que reemplaza la 140. Y es lo que nosotros principalmente ocupábamos para definir el elemento acústico de una pared o de una partición horizontal.
En primera instancia tenemos la diferencia de nivel, la D, que está ahí arriba, que representa la diferencia de nivel de presión sonora entre los dos recintos. Es decir, tú mides nivel de presión sonora en el recinto emisor, mides nivel de presión sonora en el recinto receptor, le restas y eso te da la D. Eso va a ser importante después para calcular los demás descriptores. Luego tenemos el índice de reducción acústica o índice de reducción sonora, que es la R, también conocido como transmission loss en algunos lados, que es básicamente la diferencia logarítmica de las potencias. Tenemos el índice de reducción sonora aparente, que es una corrección, básicamente, que se enfoca en la geometría y datos acústicos de la sala, así como la diferencia a nivel normalizado y la diferencia a nivel estandarizado. Básicamente lo que hay que sacar de acá es que hay distintos descriptores, todos sirven básicamente para lo mismo y depende del acústico a cargo cuál es el que va a ocupar. Normalmente se ocupa el índice de reducción sonora aparente o el DNT, que es la diferencia de nivel estandarizado. Cosa importante también que sacar desde esta lámina es que la curva que se ve ahí es la curva normal que va a tener una pared, una partición en general, y que básicamente está definida, tratando de generalizar, ¿no? Por la ley de masa. Lo que quiere decir, mientras más masa, mientras más peso, más densidad tenga el material, más aislamiento acústico va a tener. Básicamente eso. Seguimos con la ISO 717, lo cual define cómo calcular el nivel, cómo definir niveles globales, entre comillas. Y con eso nosotros tenemos lo que básicamente todos conocen por aislamiento acústico, que son los valores W, en específico el RW. Es que hay que tener algo súper claro, en verdad, que el RW es un valor de referencia, no es un valor en sí que me va a decir cuánto va a atenuar una pared. Decir, por ejemplo, que una pared atenúa un RW de 45, o sea, decir que una pared tiene RW de 45 y que por tanto va a reducir 45 decibeles, eso no es así. Quiero que quede claro. El RW es un valor de referencia que se ocupa para comparar distintas particiones. No es algo que nos vaya a decir qué onda. La ISO 12354, que nosotros acá en Chile no la ocupamos, en verdad. Y en verdad, si les soy bien sincero y de manera muy personal, estaría muy de acuerdo a que se use, porque divide mucho más, complementa mucho más el estudio de aislamiento acústico. Básicamente, como pueden ver ahí, toma muchos más factores en consideración, no solamente el ruido directo, la transmisión directa. Ahí también dice la transmisión por flancos, es importante, la transmisión indirecta, la transmisión por elemento divisorio. Básicamente, parte importante y que se puede definir gracias a la ISO 12354 es la unión que va a existir entre la estructura. Y cosa importante también, su parte 3 habla de aislamiento de fachada, lo cual vamos a tocar un poquito más adelante. Ok, eso como para entender más o menos desde dónde estamos hablando. Ahora bien, eso está muy bonito, muy todo eso en el plano internacional. Ahora, ¿cómo lo regulamos acá en Chile? En primera instancia, está la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es la única normativa, digamos, legal en Chile. En su artículo 415 estipula cómo se van a dividir las edificaciones en general. Ahí hay una forma en cual ellos definen qué edificaciones corresponde a qué cosa. Si tienen tiempo después lo revisan en el artículo 415, no me quiero detener mucho ahí. Lo que nos importa en verdad es el artículo 416, que es lo que define el nivel
digamos, el nivel mínimo de aislamiento acústico permisible, que es de 45 decibeles en A. Ojo que estamos hablando de aislamiento de ruido aéreo. Entonces tenemos un índice que nos dice que el índice de reducción acústica, ojo con eso, el índice de reducción acústica debe ser de 45 decibeles A, para elementos verticales y horizontales. Y la forma en que nosotros vamos a corroborar esto, en primera instancia, va a ser la NSH 2785, que es una medición in situ. Si no, se utiliza una medición en laboratorio de cada una de las particiones. Adicionalmente, como dato freak, yo creo, para esta charla, tenemos dos artículos que se refieren principalmente a vibraciones, por si no lo sabía. Como dije anteriormente, el 416 establece unos lineamientos para definir la cantidad de decibeles mínimos que tiene que tener el aislamiento acústico. Y para ayudar a las constructoras, se creó el listado oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto da distintas soluciones, digamos, distintas soluciones a particiones verticales y horizontales, y nos presentan con un índice de reducción acústica. Ojo, de nuevo, que el índice de reducción acústica es un valor de laboratorio. Quiero que quede muy claro eso. El índice de reducción acústica es un valor de laboratorio. Entonces, esto es lo que usan las constructoras, digamos, para decir, mira, cumplimos la UBUC porque sacamos esto del listado del MIMBU. Y como dato aparte está la NSH 352, que es como la unión entre la acústica ambiental, digamos, y el aislamiento acústico, ya que se basa en la medición de ruido ambiental, o se establece una línea base de ruido, y a través de eso se define cuál es el aislamiento acústico que debería tener la fachada del edificio. Esto es una norma técnica, es decir, que no se puede exigir. Es una recomendación, por así decirlo. Y ya vamos a ver más adelante por qué eso está malo. Entramos a una presentación, digamos, de nuestra experiencia con mediciones de aislamiento acústico que hemos hecho a lo largo entre el 2018 y el 2021, bajo la normativa NSH 2785, que es básicamente la ISO 140. Las mediciones aquí fueron descritas por el descriptor DNT y DNTW, y si se fijan bien, aquí se puede ver por qué no podemos hacer como una especie de definir espectros globales con un W. Si se fijan, el global de DNT es distinto al global de DNTW. Y esto es porque el DNTW es una aproximación. Se usa para comparar. Em, y finalmente, y lo más importante, ¿cierto? Se puede ver que de las 12 particiones que están presentadas aquí, solo 3 cumplen con lo que dice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que son decibeles, 45 decibeles A. Y de hecho hay unos que están muy, muy mal. Bien, teniendo todo esto en cuenta, nos vamos a sacar conclusiones, ¿no? En primera instancia, la normativa, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, pide cumplimiento de un descriptor de laboratorio, que es el índice de reducción acústica. Pero pide que se evalúe con un descriptor in situ. Nosotros sabemos que siempre una medición in situ va a tener menor aislamiento acústico que una medición hecha en laboratorio. Por lo tanto, se podría llegar a decir, ya, aquí se están poniendo mayor rigurosidad. Sin embargo, la normativa no estipula nada no hace referencia a ello, es como algo que nosotros podemos intuir como
como profesionales del área nomás. Los resultados obtenidos en las mediciones, si bien la muestra es pequeña, estamos conscientes de eso, de todas maneras brinda preocupación, porque a pesar de que sea pequeña, ya son 9 viviendas que están bajo la normativa. Lo anterior que estén incumpliendo se puede deber principalmente a la confianza que se le está dando al listado oficial de soluciones constructivas del mismo, ya que como respuesta, como solución a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción se está dando el listado, las constructoras dicen, bueno, aquí estamos ocupando lo que nos brinda el ministerio, pero no se preocupan de cómo va a quedar después in situ, después cómo va a quedar construido realmente. Y por eso mi propuesta aquí sería necesaria la transmisión por flanco, tomar en cuenta la transmisión por flanco de la ISO 9354. Y dar un poco más de rigurosidad al tema. Finalmente, una normativa como la presentada en la NSH 352 es necesario que sea legal, que tenga peso legal y no sea solamente una normativa técnica, ya que si no, no tenemos forma de poder resguardar la seguridad de las personas con respecto a ruidos externos a la vivienda, a ruidos que provengan de la calle. Y cabe destacar que ninguna de estas evaluaciones es efectuada a divisiones al interior de la vivienda, es decir, todo esto son particiones que dividen vivienda o que divide, que es de fachada. En ningún caso es de una pieza a otra. Eso también es un tema a considerar. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín, por la presentación. Imagino que quizás yo que no soy entendido mucho en la materia, pero para las personas que son más técnicas que estudiaron esto, obviamente debe haber sido muy, muy, muy interesante en cuanto a este contraste, en cuanto a las normativas que tenemos y a las que no tenemos. Obviamente hay que avanzar quizás copiando más ejemplos desde afuera. Para el elemento acústico en las viviendas. Vamos con la última presentación, pero les vuelvo a recordar que pueden hacer sus preguntas. Nos han llegado varias preguntas, bien interesantes todas, sobre lo que han expuesto nuestros invitados en la jornada de hoy. Vamos con una representante femenina, quien es la última que va a exponer en este webinar. Ella es María Verónica Aguirre, ingeniera en sonido y acústica de la Universidad de las Américas, es una persona de la casa aquí, de esta casa de estudio, y magíster en gestión empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Más de 10 años de experiencia en el rubro de la ingeniería acústica ambiental y actualmente es gerenta general de la entidad técnica de fiscalización ambiental EDFA Ruido. María Verónica va a presentar el tema Introducción a las entidades técnicas de fiscalización ambiental de ruido. ¿Cómo estás, María Verónica? Bienvenida a nuestro webinar. Bien, gracias. Gracias por la presentación. De nada. Adelante, todo tuyo en la presentación. Bueno, como les decía Waldo, yo les voy a hablar acerca de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, específicamente para ruido. Primero voy a empezar definiendo algunos conceptos. ¿Qué es la Superintendencia de Medio Ambiente y cuál es su función? Es un servicio público que ejecuta, organiza y coordina el seguimiento y fiscalización de instrumentos de carácter ambiental establecidos por la ley. ¿Qué es una entidad técnica de fiscalización ambiental o EDFA? Es una persona jurídica autorizada por la superintendencia para apoyar las labores de fiscalización ambiental, previo cumplimiento de requisitos específicos, las cuales están sometidas a un estricto programa de seguimiento y control de sus actividades, la que puede involucrar ensayos de aptitud, fiscalizaciones, auditorías y entre otras cosas. Un inspector ambiental es una persona natural, autorizada también por la Superintendencia del Medio Ambiente, previo requisitos específicos también, para realizar las actividades de medición de ruido, inspección y verificación. Ahora les voy a hablar un poco de la estructura de las EDFAs.
Las ETFAs deben estar constituidas con un objeto social que corresponda a las actividades de fiscalización, el cual no debe estar afecto a conflictos de intereses según el reglamento de las ETFAs. Este que dice que hay incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de actividades de fiscalización ambiental y el ejercicio de actividades de consultoría para la elaboración de declaraciones de impacto ambiental y evaluaciones de impacto ambiental. Por lo tanto, una ETFA no debe tener participación ni directa o indirecta en la propiedad o administración de una persona jurídica que realice actividades de consultoría, ¿ya? Porque eventualmente podría fiscalizar alguna consultoría que haya hecho. Además, las ETFA deben estar acreditadas bajo las normas de calidad ISO 17020 o ISO 17025, esto con la finalidad de asegurar la debida independencia, imparcialidad y generar la competencia técnica para el ejercicio de sus funciones. Y por último, debe poseer inspectores ambientales o inspectoras autorizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente que cumplan con ciertos requisitos. Primero, deben poseer al menos 3 años de experiencia para cada uno de los alcances postulados, tener un título profesional, profesional o técnico de ingeniero acústico, ingeniero en sonido o alguna otra carrera afín, y no estar afectos a conflictos de intereses según el reglamento de ETFA, que son los mismos que yo les acabo de mencionar. ¿Cuáles son los alcances disponibles para nuestra área? Medición de ruido. La medición de ruido principalmente es la aplicación de la norma de medición de ruido que está vigente actualmente, que es el Decreto Supremo número 38 del Ministerio de Medio Ambiente. También es la inspección de las medidas de control de ruido, que esta es la constatación visual en terreno del cumplimiento de las medidas de control de ruido que están comprometidas en algún instrumento de gestión ambiental. Y finalmente, la verificación de medición de ruido y la verificación de las medidas de control de ruido. Esto es la contraparte técnica de informes que contengan actividades de medición de ruido y medidas de control de ruido. Estos informes podrían ser informes de seguimiento ambiental, informes de programas de cumplimiento o informes que acompañen a algún tipo de denuncia. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de una entidad técnica de fiscalización ambiental de ruido? Primero, las resoluciones de calificación ambiental. Las resoluciones de calificación ambiental o RCA son documentos administrativos que se obtienen una vez culminado un proceso de evaluación de impacto ambiental. Estos documentos establecen las condiciones que deberá cumplir un titular asociado a un proyecto durante la ejecución de dicho proyecto. Para nuestros alcances, generalmente las RCA contienen el detalle de los planes de monitoreo de ruido y de las medidas de control de ruido que estén comprometidas, tanto para las etapas de construcción, de operación o de cierre según corresponda. Otro ámbito de aplicación son los programas de cumplimiento. Los programas de cumplimiento es un plan de acciones y metas presentados por un infractor, el cual debe cumplir en un plazo determinado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Y finalmente, otras actividades de fiscalización que la Superintendencia le pida o contrate a la ETFA para que las haga. Ahora ahora les voy a explicar más o menos qué es lo que podemos y no podemos hacer las ETFA. ¿Cuál es nuestro campo de acción? La incompatibilidad es lo que les decía anteriormente. Las ETFAs no podemos hacer actividades de consultoría para la elaboración de declaración de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental porque eventualmente podríamos nosotros mismos fiscalizar algo que nosotros mismos prestamos el servicio. ¿Y qué sí podemos hacer? Podemos hacer mediciones de líneas de base, podemos hacer modelación de datos que no comprometan compromisos o medidas de control de ruido, y podemos hacer realización de informes de seguimiento ambiental, de programas de cumplimiento o informes que acompañan algún tipo de denuncia. Ahora yo les voy a ilustrar cómo funcionan las ETFA, cómo operan, para que les quede más claro. Un titular o un sujeto fiscalizado que tenga compromisos a través de instrumentos de carácter ambiental, como puede ser una resolución de calificación ambiental o un programa de rendimiento u otra cosa, debe contratar a una ETFA que esté autorizada y que también tenga inspectores ambientales autorizados para que le haga la inspección de ruido y le remita un informe con los resultados.
Ese informe de resultados, el titular o sujeto fiscalizado debe entregárselo a la superintendencia. Y como ya lo he explicado anteriormente, la superintendencia es quien controla y autoriza a las ETFA y a los inspectores ambientales. Para finalizar, yo quería complementar un poco lo que han expuesto mis compañeros y quisiera referirme a nuestra experiencia en terreno en pandemia. Técnicamente, ha disminuido la movilidad de las personas y, por ende, también el tránsito vehicular y el ruido de fondo. Y eso a nosotros nos ha contribuido para hacer la evaluación normativa de manera más expedita. Ya no sé si más fácil, pero sí más expedita. ¿Ya? Pero por otro lado, más allá del tecnicismo, a nosotros nos ha sorprendido cómo algunos sectores productivos contaminan mucho y cómo las personas pueden convivir con este tipo de molestias. Por eso yo quiero poner hincapié en el rol que cumplimos las entidades técnicas de fiscalización ambiental. Debemos hacer nuestro trabajo con convicción y con profesionalismo para que en definitiva nosotros podamos cumplir con el bienestar, contribuir con el bienestar de todas las personas y de cada uno de nosotros. Eso sería mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, María Verónica, por introducirnos en este mundo de la ETFA. Ciertamente quizá para la población general desconocían a qué se dedicaban estas entidades y yo creo que ha quedado más que claro, al menos los conceptos más generales con tu presentación. Así que muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, estamos súper bien en la hora, así que voy a ir de inmediato con ellas. ¿Pueden prender sus cámaras, estimados expositores? Para que vamos con este pool de preguntas también interesantes, la verdad, bien al callo en algunos casos. Vamos contigo, Igor. La primera pregunta es de Javier López, y él dice, bueno, que él vive a una cuadra de la Panamericana a la altura de Salesiano en San Miguel. Y si bien la primera cuarentena de 2020 disminuyó harto la movilidad y por tanto el ruido, este año no ha sido así. Existen estaciones de monitoreo por acá, me imagino por el sector de Salesianos, y por lo tanto se está midiendo para poder aplicar medidas de mitigación. Es una consulta ciudadana, Igor. Mira, estamos midiendo, hay una estación de monitoreo al borde de la autopista central que está a la altura de Santa Ana, por así decirlo. Si bien está ahí, los niveles son muy similares a todo el trayecto de la autopista central. Entonces vendría siendo similares, no preveo que haya mucha diferencia en ese punto específico donde está él, porque la carga vehicular es la misma, es muy similar. Hemos visto mucho análisis, no lo presenté acá, pero hemos hecho un análisis que hay obviamente una directa relación entre la carga vehicular, por ejemplo, vías con locomoción colectiva, vías sin locomoción colectiva, en casi todos los lugares de la ciudad. O sea, por ejemplo, todas las troncales suenan, entre comillas, por así decirlo, suenan de forma similar. Entonces, nosotros prevemos de que con ese punto que representa la autopista central es representativo de todo el tráfico. Efectivamente estamos midiendo hace más de un año de forma tal de ver posibles gestiones de control. Los instrumentos que tenemos son bastante limitados, pero es posible que generemos en un futuro alguna solución. El caso que vive él es un caso muy preocupante, porque en realidad representa una situación donde hay parte de la comunidad que está directamente impactada con mucha alta exposición. Perfecto. Gracias, Igor. Agradecemos también a Javier por la pregunta. Vamos de inmediato contigo, Igor, con la segunda, porque aquí fueron justo las dos bien pegadas. Y esta es una pregunta de Leonardo Parada. Y él pregunta, Igor, si una persona se ve afectada por ruidos que infrinjan el cumplimiento del DS 3811 y se presenta un reclamo ante la Superintendencia del Medio Ambiente y esta no le resulta posible acudir en los horarios que el ruido es ejecutado en flagrancia. Él pregunta, ¿es posible recurrir a un particular, no necesariamente un ETFA, que con el debido instrumental y protocolo de aplicación del DS 3811
certifique que se está superando la norma, considerando que no ha podido recibir cobertura oportuna a la flagrancia de los hechos por parte de la superintendencia. Y si esto no es posible, pregunta Leonardo, ¿cómo prueba entonces un particular que está siendo víctima de contaminación acústica? Bien interesante la pregunta. La pregunta en realidad es para alguien de la superintendencia, pero voy a responder con lo que yo tengo conocimiento. Y aprovechando que está María Verónica aquí. La fiscalización está centralizada, el 88 de las normas ambientales está centralizada en la Superintendencia del Medio Ambiente, las normas ambientales, la RCA, etc. Y las tres vías de fiscalización de la Superintendencia son las siguientes. Son por inspectores directamente de la Superintendencia, por su programa de fiscalización, que lo hace con algunas regiones con la Seremi de Salud, y finalmente las EFA, que es lo que presentó María Verónica. Son las tres únicas instancias de fiscalización que tiene la SMA. Son las tres. Entonces, cuando la persona efectúa una denuncia, se gatillan alguna de esas tres alternativas. No existe otra. Perfecto. Bueno, una pregunta para María Verónica, justamente. Dice, de Mauricio de la Rosa. Si una persona natural no es inspector ambiental o no pertenece a ninguna ETFA, ¿la medición queda nula? ¿O tiene que haber un inspector para verificar la medición, para que la medición esté bien hecha? Pregunta Mauricio, María Verónica. Lo que pasa es que, como yo he explicado anteriormente, nosotros tenemos un estricto control de las actividades que hacemos, no solamente nosotros internos como empresas, sino también a las personas que ejecutan la actividad. Entonces, para poder nosotros entregar un informe con resultados, tiene que estar, la persona que hace el trabajo tiene que ser un inspector ambiental. No puede ser una persona natural, o sea, una persona que no esté autorizada. No tiene que ser sí o sí un inspector ambiental. No quiere decir que una persona que no esté autorizada lo vaya a hacer mal, sino porque a nosotros sino porque te aseguras, al final la superintendencia se asegura que el trabajo está hecho por personas que están, personas competentes, principalmente es por eso. Perfecto. Gracias, María. ¿Sí? Quisiera comentar, Waldo, con que hay que tomar conciencia que el acto de fiscalización es un acto que tiene un resultado de una sanción. Entonces, esta atribución que se le da a la superintendencia es por ley. Entonces, no podemos pensar de que en realidad tiene un sistema armado que incluye, como les digo, las mismas superintendencias, los inspectores, la Suprema de Fiscalización y las EFA, que están completamente reguladas. El tema de la fiscalización no puede ser abierto, por ejemplo. Yo no podría reemplazar a un carabinero, por ejemplo. O sea, claro. Esto está reglamentado y es por eso, y es por ley, digamos, es por una ley que lo establece así. Ok, muchas gracias Igor y María Verónica. Una pregunta para Nicolás, y relacionado a lo que él habló en su exposición, de Nicolás Bravo. Nicolás, ¿existe una norma específica o idea de ella para actividades de la construcción? Porque dice Nicolás, a mi entender el DS38 si bien aplica, creo que no es acorde a la realidad. Esa es la pregunta, Nicolás, de Nicolás Bravo. Vale, mi tocayo. Sí, tocayo. Bueno, sobre la pregunta, ¿existen normas específicas de ruido de la construcción? Yo la verdad es que nunca las he aplicado porque aquí aplica el decreto supremo 38, entonces no le podría dar como una recomendación de cuál utilizar o no. O por ejemplo, yo la que conozco es la normativa de Hong Kong. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que él dice de que el decreto supremo 38 no es la mejor normativa para el ruido de construcción. De hecho, en el año 2004 se hizo un anteproyecto de norma de emisión de ruido generado por actividades de construcción y los límites en ese entonces se propusieron en función de niveles de percentiles. Y es distinto. Así que estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás. Ahora igual, complementando un poco la respuesta de Igor sobre la pregunta de Leonardo, a mí me pasa como consultor que a veces nos llaman personas que tienen este problema y quizás el tiempo que puede demorar que actúe la SMA o una EFA puede ser un poco extenso, quizás un consultor puede ser más rápido. Si bien el informe del consultor no va a tener el peso jurídico para hacer una fiscalización propiamente tal, por supuesto que si esa persona particular contrata a una consultora, la consultora hace la medición en el horario que se tiene que hacer y tienes un reporte de una consultora acústica que te muestra que no hay cumplimiento en este periodo, si tú vas con esa información a hacer la denuncia, me imagino que es razonable
que se pueda concordar que la SMA o la EDFA vaya y haga una evaluación en ese periodo. Por supuesto que se puede hacer de una forma. Si bien no tiene peso jurídico, obviamente va a poder establecer una conversación un poco más directa con la entidad fiscalizadora, creo yo. Sí, en ese sentido, lo que dice Nicolás es correcto. Es como puede servir como antecedente en la denuncia, o antecedente. Pero el acto de fiscalización está como lo mencionaba. Pero como antecedente puede servir efectivamente, inclusive yo que están aceptando imágenes, videos, etc. Perfecto. Vamos con una pregunta para Joaquín, de David Parra. Bueno, dice también, estimado Joaquín, gracias por tu presentación. Y él pregunta, ¿qué cambios estructurales en términos de gestión podrías proponer sobre aislamiento acústico de viviendas desde la experiencia de la empresa? Me refiero más allá de una norma o instrumento exigible que sabemos que es necesario. Finalmente, ¿crees que la pandemia otorga algún tipo de oportunidad para relevar las necesidades planteadas? ¿Por qué razón? Pregunta David para Joaquín. Un poco complicada la pregunta. A ver. Bueno, complicada también fue mi presentación, así que no me quejo. A ver. Básicamente, y lamentablemente, creo, el tema del aislamiento acústico en Chile es un proceso que pasa más bien por lo político que por lo técnico. Nosotros podemos dar todo de nosotros como ingenieros acústicos para decir, no, vamos a brindar una excelente construcción una excelente construcción y vamos a mejorar todo el aislamiento acústico que se pueda, pero mientras no se le pueda exigir nada a las constructoras no van a hacer las cosas de buena onda, lamentablemente. Entonces, si bien nosotros podemos dar todas las recomendaciones del mundo, como por ejemplo aplicar distintas normativas como la 12354, como hacer legal la NSH 352, como quizá generar alguna normativa que regule las divisiones entre la misma vivienda. No podemos hacer mucho más que tratar de convencer a las constructoras de hacerlo porque es bueno para la gente. ¿Cuándo puedo complementar la respuesta de Joaquín? Digo yo, adelante. Por favor. Para nosotros como colegio, ese es un tema que lo queremos relevar mucho, porque a nivel nacional, a nivel latinoamericano, en realidad, Chile es un ejemplo en casi toda la sociedad acústica. De hecho, Chile es de las pocas países del mundo que tiene la carrera de ingeniería acústica a nivel de pregrado. Entonces, se ha generado un fenómeno acá hay muchas empresas que se especializan al elemento acústico, a la acústica ambiental, a vender soluciones. Es un orgullo en realidad. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero en otras partes no es tan así. Y tenemos ingenieros acústicos que están en el Ministerio de Medio Ambiente, que están en el CIA, tenemos el Decreto Supremo 38, que es una normativa que es súper robusta, se han sacado guías para hacer evaluaciones de impacto de ruido de parque eólico. Estamos súper bien en casi todo, excepto en el elemento acústico. En el elemento acústico estamos sumamente al debe. En ese sentido, es importante destacar que ahora está en revisión la normativa NSH 352, que es de elemento acústico en viviendas. Y con esta revisión se logre mejorar el elemento acústico en general que se exige en las viviendas y así proteger mucho más a las personas. Hay un par de colegas que se han dedicado a investigar en esto. Uno puede buscar información en la web. Eso quería decir, Waldo. Perfecto. Gracias, Nicolás. Bueno, nos siguen llegando varias preguntas. Aquí hay una pregunta de Fernanda Torres, y no está dirigida a nadie, pero yo imagino que Igor puede responder esta pregunta. Fernanda pregunta, Igor, para el caso de municipalidades, ¿es factible hacer los convenios, puesto que hemos ingresado denuncias, pero en una oportunidad se nos devolvió desde la Superintendencia del Medio Ambiente? Al no tener elementos de medición, no podemos seguir procediendo. Disculpa, ¿ella de dónde? ¿De dónde? Me imagino que trabajan en alguna municipalidad, porque dice para el caso municipalidad, pero no me señala. Fernando, si quiere, puede poner en el chat para quizás complementar lo que está preguntando Igor. A ver, aquí hay dos ámbitos. En el ámbito local, en el ámbito de la municipalidad hay dos ámbitos. El principal que tiene la municipalidad son las ordenanzas municipales, donde la municipalidad debería controlar todos los ruidos que tienen que ver con los vecinos, con la comunidad.
las fiestas particulares, las mascotas, las ferias libres, los conciertos al aire libre, eso es ámbito local. Eso no es de la Superintendencia de Medio Ambiente. Lo de la Superintendencia son las normas ambientales, en este caso el 38, la norma fuente fija. Ahora, en el caso que la municipalidad quiera participar en la fiscalización del decreto 38 de fuentes fijas, debiera tener un convenio de colaboración con la Superintendencia. Y la Superintendencia está haciendo convenios con muchas municipalidades, en donde lo que el convenio, voy a entrar en detalle de lo que yo sé, ¿no? Habría que contar más en detalle con la Superintendencia, es que los convenios son para los inspectores municipales midan, se le hace una capacitación, se le hace una asesoría instrumental, etcétera, varias como asesorías, pero con el fin de que los inspectores municipales midan, de que ellos entreguen, como que hagan el efecto de la denuncia más robusta, como lo que hablaba Nicolás delante. Es como que le llegue la denuncia a la superintendencia lista. Pero como les digo, la municipalidad no tiene facultades fiscalizadoras para el 38, pero puede colaborar, puede entregar todo antes. En ese caso, la medición y se marca los convenios. Perfecto. Pero la fiscalización y la sanción está centralizada en la superintendencia del 38. Sin embargo, como les dije al principio, la municipalidad tiene un gran ámbito, que es el ámbito de lo comunitario. Hay una gran medida, que eso se ve en el Código de Publicidad Local, es otro ámbito, que tiene que ver con las fiestas particulares, principalmente hablando de lo que estábamos hablando de pandemia. Ellos tienen el tema de las fiestas particulares, no la superintendencia. Perfecto. De la Municipalidad Mulchen, Fernanda, Igor, para complementar eso. Una pregunta para María Verónica, es de Nicolás Ramírez, y dice que le quedó una confusión respecto a los alcances de las EDFAs de ruido. Le pregunta, ¿una EDFA podría ser una asesoría de control de ruido, por ejemplo, en una industria cualquiera que no tenga relación con el SEIA? O sea, en la práctica está súper claro que las cosas que no pueden hacer las EDFA son trabajos de consultoría para las declaraciones de impacto ambiental y para la evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Porque nosotros podríamos fiscalizarlo eventualmente. Ahora, algo que no está dentro de ese ámbito, yo creo que queda a juicio de cada una de las EDFAs. Nosotros evitamos hacer cualquier tipo de consultorías porque podría llegarnos alguna vez nos podría llegar a ver alguna vez una solicitud para poder ir a fiscalizarlo. Entonces nosotros nos remitimos de cualquier tipo de consultorías por ese fin. ¿Ya? Pero principalmente las EDFAs no pueden hacer consultorías para proyectos para elaboración de declaraciones de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental. Perfecto. Voy a seguir contigo, María Verónica, porque tengo una pregunta interesante de Jorge Torres, jefe de proyectos de Decibel, y pregunta si han tenido la experiencia de comparar los datos de terreno versus los datos modelados en estudios acústicos, por ejemplo, en el caso de una declaración de impacto ambiental. ¿Qué opiniones tienen al respecto? Dice Jorge Torres, María Verónica. Entiendo, si en el fondo nosotros en la evaluación haya habido cumplimiento de de la consultoría que se hizo. Sí, efectivamente hemos tenido, porque nosotros antes de ir a hacer la fiscalización revisamos todos los antecedentes de los proyectos, y sí, efectivamente hemos visto que se han hecho bien las consultorías, se han implementado bien las medidas de control porque ha habido cumplimiento. Sí. Perfecto. Aldo, disculpa. ¿Sí? ¿Puedo complementar la respuesta de María? Obvio. Es que sabes que, o bueno, quizá lo podría comentar Igor, pero creo que yo tengo los datos más en la memoria, que nosotros hicimos un estudio en la empresa que trabajo, ganamos una licitación para recopilar antecedentes para la revisión del decreto supremo 38, y dentro de eso, las actividades era comparar los niveles proyectados en la etapa de proyecto y los niveles medidos cuando se fiscalizaba en 50 proyectos aprobados en el CIA. Es un estudio que está público en el CINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental, tú lo puedes descargar, dice, detalla toda la información, y hay diferencias que son extremadamente preocupantes, lo proyectado y lo medido en terreno cuando se fiscalizaba. Llegan a haber diferencias, creo que el promedio era de hasta 10 decibeles, entre lo medido y lo proyectado. Entonces quizá a Verónica le han tocado algunos casos que sí, pues nosotros vimos que hay muchos casos en que no ocurría eso, pero que sí, desde que se implementaron las EDFAs, ha ido mejorando sustancialmente eso, tanto en los reportes de verificación
como la forma en que se evalúa. Porque antes de que estuviera la EFA, evaluaban otros profesionales que muchas veces aplicaban mal la normativa incluso. Perfecto. Bueno, vamos a ir con las últimas preguntas, de verdad, nos siguen llegando muchas, pero en honor al tiempo vamos a tener que hacer como la última ronda para cada uno. Voy a seguir contigo, Nicolás, porque surgieron varias preguntas con respecto a tu presentación en cuanto al tema de las construcciones. Y dos preguntas muy similares que quizás las voy a fusionar, que son de Juan Escobar y de Joaquín Lupi. Bueno, Juan dice que respecto a las construcciones y la responsabilidad de las inmobiliarias, pregunto a Nicolás. ¿No crees que la responsabilidad es del Ministerio o Superintendencia del Medio Ambiente el fiscalizar, controlar? Se supone que los anteproyectos deben tener una mitigación del ruido para que sean revisados por las entidades responsables y luego que ésta se cumpla con la debida fiscalización y así evitar denuncias. Bueno, y Joaquín más que nada hace una pregunta similar que dice si las faenas de construcción usualmente usan o realizan estudios de impacto ambiental o solamente la declaración de impacto ambiental. Vale. Bueno, tratando de responder las dos cosas, dependiendo de la magnitud del proyecto, puede que sea necesario o no que un sistema de evaluación de impacto ambiental. Y dentro de eso se tiene que declarar los distintos contaminantes que va a generar y entre eso está el ruido de las vibraciones. De proyectos de construcción residenciales, edificios, torres, he visto muy pocos que hayan ingresado al CIA. Y en ese caso sí tiene un estudio de impacto acústico. Pero lo normal es que por las condiciones, por el tamaño del proyecto, no sea necesario que ingrese al CIA y se pongan a construir como ellos lo estiman conveniente. Entonces no hay un estudio de impacto acústico y por ende cuando están construyendo se genera toda una problemática con la comunidad. Y efectivamente si va a fiscalizar probablemente no están cumpliendo la normativa. Ahora, que ocurra eso, yo no creo que sea culpa del Ministerio de Ambiente o la SMA. Es más que nada, pucha, creo que quizás hay como un vacío en ese aspecto, pero el Ministerio de Ambiente y la Superintendencia se tienen que ocupar en el fondo de las otras cosas que están realizando. La SMA tiene, bueno, vimos cuántas denuncias hay, tienen que hacerse cargo de esas denuncias. Yo creo que es difícil que ellos puedan prever más encima los proyectos que podrían generar un no cumplimiento si es que no están ingresados en el CIA. Entonces, quizá el punto va, creo yo, probablemente, ojalá pueda ser una normativa de ruido como el anteproyecto que se propuso en 2004. Y que quizá eso tenga que ser obligación para todas las construcciones de edificios. Y se tenga que hacer ese estudio. Perfecto. Gracias, Nicolás. María Verónica parece que quería decir algo o complementar. Sí, quería complementar la respuesta de Jorge Torres, o sea, la pregunta que nos hizo, porque yo efectivamente decía que sí, que hay proyectos que efectivamente están bien implementadas las medidas de mitigación, pero también no pasa solamente por el consultor, porque el consultor propone medidas, pero no las construye necesariamente. Entonces ahí hay una cadena donde no sé si están de acuerdo conmigo. Hay una cadena que se rompe, que quizás no es solamente responsabilidad del consultor. Perfecto. Vamos con una pregunta para Joaquín. Leonardo Parada pregunta, ¿cuál es el siguiente paso en materia legal para resolver los problemas de ruido en la edificación? ¿Aumentar las multas, agregar nueva normativa, aumentar la fiscalización? ¿Todas las anteriores? Pregunta Leonardo, Joaquín. Todas las anteriores y más. Esa es mi respuesta. No. Mira, la verdad es que yo no podría decir, yo no soy ninguna autoridad competente para decir cuál es el paso legal que se tenga que hacer. Sin embargo, justamente aplicar nuevas normativas a cosas que están cojas, aplicar mayor rigurosidad quizás a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción sería importante por el tema de la disparidad entre lo que se pide y después lo que se regula, digamos, lo que se evalúa. Em, y finalmente aplicar también em, mayor rigurosidad a la hora de
de ver si se cumplen o no las normativas. Justamente todo lo que dijo, y creo que son temas que estamos bien al debe, como dijo Nicolás. Es necesario, y como dije anteriormente también, es un tema más político que técnico, como que todos los acústicos estamos de acuerdo con que esta cosa tiene que mejorar, pero hay un tema político también de por medio. Entonces no se puede avanzar mucho ahí. Perfecto. Bueno, siguiendo con Leonardo Parada, que ha hecho realmente buenas preguntas, tiene una pregunta para Carmen Gloria González, la directora de Escuela de Biotecnología y la UDLA, con respecto a este tema. Carmen Gloria dice, Leonardo, desde una mirada académica, ¿cómo evalúa el acceso a datos públicos en materia acústica? Ejemplo, datos de medición de red de monitoreo, listado de actividades de fiscalizaciones anuales en materia de ruido, considerando que existe una ley de transparencia o información pública. ¿Qué más nos falta para avanzar en el acceso de datos y transformarlos en conocimientos de valor? Muy interesante la pregunta, Carmen Gloria, si es posible. Gracias. Primero agradecer a Leonardo porque nunca me preguntan nada, pero porque no soy relatora también, ¿eh? Así que solo mis estudiantes que preguntan cuando estamos en clase. Mira, los datos en general, en materia ambiental en general, son esenciales. O sea, si nosotros no somos capaces de levantar datos de lo que se está midiendo, no vamos a ser capaces de tomar decisiones, ni, como dice Joaquín, no sé, mejorar normativas, generar nuevas normativas, pero están sustanciadas en los datos, ya es como la base. Ahora, de lo que él dice de cómo si hay algún portal o por la ley de transparencia, yo entiendo que sí, ya que si se está midiendo, que una entidad pública está midiendo, los datos deberían ser públicos. Pero también creo que en el sistema que nosotros tenemos, la Superintendencia de Medio Ambiente tiene un portal bien interesante, que es el SNIFA. No sé si lo conocen, ya que es un portal de fiscalización ambiental, imagino que los que están aquí todos lo conocen. Y en ese portal, como se fiscalizan las actividades en el marco de la resolución de calificación ambiental y las normativas ambientales, bueno, una de esas es el decreto 38. Entonces, no es tan sencillo buscar quiénes son los fiscalizados por ruido, pero se podría ir revisando las actividades y el incumplimiento. Pero igual, yo, o sea, siempre he estado que yo creo que si nosotros no podemos no podemos estar ausentes de normativas y que las normativas tienen que ser realistas, de aplicación gradual, ¿cierto? Fiscalizada, que es esencial. Pero creo que tenemos que avanzar también, y a lo mejor la ETFA es un camino, avanzar en el autocontrol, en la responsabilidad de la actividad. O sea, no puede ser de que la actividad esté esperando que lo fiscalicen o que inicia la obra y espera las denuncias para poder hacer alguna medida de control o mitigación del ruido o de otras emisiones o residuos que esté generando. Yo creo que, y en eso estamos nosotros, que somos los profesionales, y ahí está la responsabilidad también de las universidades, que estos temas tenemos que pasarlo a los currículums como parte de la formación en la ética, en la responsabilidad, en el compromiso ciudadano. O sea, somos los que tomamos las decisiones, o sea, no necesariamente la última decisión, pero somos los que orientamos, los que asesores de la empresa, los que están en la empresa, y tienen que aconsejar a la empresa, no por el castigo de la multa. No, o sea, bueno, en parte un riesgo de la empresa, la multa, la sanción, que tenga que tener su faena, ¿cierto? Con todo lo que conlleva. El trabajo también, ¿cierto? Con respecto a los trabajadores y todo. No solo eso, sino que es la responsabilidad ciudadana que tenemos de tener un mejor ambiente para todos. Y eso yo creo que es cultural y cuesta un poco. Ahora, por supuesto que un portal en que haya denuncia y que la gente tenga acceso, que sea público, va a ayudar, pero lo otro de educación, en eso yo creo que estamos todos. No sé si respondí a la pregunta de Leonardo o... Sí, Igor, por favor. Quería complementar. Como dije en mi presentación, los datos de la red hoy día están disponibles como para bajarlo. No es necesario porque los han pedido varias veces por la ley de transparencia, obviamente los pasamos porque son públicos, pero desde hoy día están puestos para la bajada. En el caso del Gran Santiago, las 10 estaciones están disponibles el LEC día y el LEC noche, y en el caso de Concepción y Valparaíso y Viña del Mar están solamente los ciclos diarios por el momento. Pero en el caso de Santiago están todos los datos disponibles, los pueden bajar desde hoy. Así que no es necesario que los pidan por la ley de transparencia.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Igor, Carmen Gloria, por la respuesta. Y yo creo que con esto ya estamos cerrando. Nos quedaron algunas preguntas en cola, pero realmente no nos da el tiempo y por los expositores. Vamos a finalizar acá. De todas formas, podemos quizá disponibilizar los correos de cada uno de ustedes para después hacer preguntas. Y bueno, les doy las gracias a la gente que se conectó y por lo que he visto no hemos bajado mucho los conectados, muy poquito realmente se han mantenido y eso quiere decir que las exposiciones y la respuesta han estado acorde a lo que se esperaba de estos expertos, de estos profesionales en acústica. Así que les doy las gracias a nombre de Codex Verde, a María Verónica, Joaquín, Igor, Nicolás, Carmen Gloria, a todo el equipo de vinculación con el medio, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de las Américas, a mi equipo, a mi equipo Fernanda, Rafaela, Nicolás, Patricio, Carolina, que siempre están ahí apoyando las cosas que hacemos en Codex Verde. No sé si alguien quiere decir un comentario final para ir cerrando esta transmisión. Yo me sumo a los agradecimientos, Waldo, con respecto a los relatores, han sido todos muy interesantes, con cada uno de ellos yo por lo menos aprendí mucho, y también, bueno, a los asistentes que nos acompañaron hoy día, que se dieron el tiempo, y también el interés en las consultas y en hacer de este webinar una parte más interactiva. ¿Ya? Gracias, bueno, y a Joana, por supuesto, Sí, de vinculación con el medio. Igor, Nicolás, Joaquín, María Verónica, está el micrófono abierto por si quieren expresar algún comentario. Solamente darle las gracias a ustedes dos, a Waldo y Carmen Gloria, por crear este espacio y por celebrar el día. El día se conmemora el Día de Persona de Conciencia sobre el Ruido. Y yo, como dije en mi presentación, creo que la pandemia, todo lo que hemos visto, lo que hemos sentido cada uno, nos da la oportunidad de poder tomar conciencia. Perfecto. María Verónica, representando a las mujeres. A la No, EFA, a las mujeres. Sí, no, yo espero, no, por las mujeres, yo espero que haya más mujeres en el rubro. Siempre somos bienvenidas. Es un complemento. Y con respecto a las EFA, bueno, yo soy bien apasionada con el tema y espero que todos trabajemos con convicción, fiscalicemos con convicción, en realidad, y seamos responsables en cuanto, porque no todo es dinero, no todo es dinero, no todo sacar beneficios. Cuando estás en el mercado, así que yo espero que todos nosotros aportemos un poquito con la ética profesional y que trabajemos con más conciencia. Eso. Perfecto. Gracias. Gracias, María Verónica. Nicolás, Joaquín, unas palabras de cierre. No, sería repetirme. Muchas gracias por esta oportunidad, por la oportunidad de estar acá. Gracias a los auditores. Y nada, vamos. De ahí nos va a pasar el dato del micrófono. Ahí nos va a pasar el dato del micrófono donde lo compraste, está bien bueno. Sí, es una KGP 120 para el que quiera. Está bueno. Sí, está bueno. Está barato y bonito barato. Perfecto. Nicolás, finalmente representante al Colegio de Ingenieros en Acústica. Vale. Bueno, agradecer obviamente la invitación. Creo que estuvo súper bueno el seminario. Fueron temas que se complementaron súper bien. Me gustó mucho. Me han escrito muchos comentarios que estuvo súper bueno, que genial la charla, buenísimo. Invitar a la gente, bueno, a tener más conciencia sobre el ruido que provocan, porque como comentó Igor, la actividad humana provoca ruido. Y hoy en día quizás nosotros nos está molestando el ruido de otro, y quizás mañana a un vecino le molesta el ruido que yo ocasiono. Entonces eso es sumamente importante, sobre todo en este día, de tener conciencia sobre el ruido que producimos. Si es que tienen problemas de ruido, los invito a ver la página de ruido del Ministerio del Medio Ambiente, porque realmente súper bien, dependiendo de qué problemas tienes, cuál es el camino a seguir. Te muestra la tabla que mostré antes, que mostraba la normativa que existe, cuáles son la institución fiscalizadora, a quién le compete y cuál es la normativa que regula. Eso está súper bueno. Y bueno, recordarles también, como comenté antes, que la Superintendencia del Medio Ambiente ahora tiene este sistema online para hacer denuncias por el tema de ruido, sí que es una fuente fija, una industria, un pub, una construcción, puede hacer la denuncia por ahí. Hemos visto que han incrementado mucho las denuncias y eso para mí es súper positivo porque siento, como comenté antes, que la gente se está empoderando de que tiene derecho a silencio. Hay una normativa que tienen que cumplir todos. Perfecto. Y yo sé que hay profesionales competentes para que a través de una asesoría se logre ese cumplimiento, y hay entidades fiscalizadoras ambientales que pueden verificar si se cumple o no. Tenemos excelentes
en Chile para poder hacer una asesoría integral en todo este sistema. Eso. Ok, gracias Nicolás. Bueno, y nuevamente, y lo invito a revisar obviamente la página del Ministerio. También lo invito a revisar el especial que nosotros preparamos en Codex Verde por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Ahí podrán encontrar artículos de los expositores, tanto de María Verónica, Joaquín, que escribió hace un tiempo también en Codex, Nicolás, representando el Colegio de Ingeniero Acústico, gente del departamento de Igor Valdebenito, de Víctor Hugo Lobos. Podrán encontrar esos artículos o reportajes para complementar todo lo que se ha presentado hoy día y para seguir cimentando la discusión en torno a este tema que es la contaminación acústica, el ruido, que como ya hemos señalado se conmemora hoy en cuanto a la conciencia sobre este contaminante. Así que ahora sí que les doy un abrazo virtual a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la ULA, Colegio de Ingeniero Acústico, de CIBEN, ESPA, Ministerio del Medio Ambiente. Nos vemos en una siguiente oportunidad, quizás ojalá el próximo año contar con la presencia de usted, quizás como expositores, quizás como invitados, pero siempre serán bienvenidos. Nos vemos, que estén bien, cuídense.